¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a estar trabajando con manipulación del DOM. Vamos a trabajar con DOM estrictamente nativo, con referencias, etiquetas de elementos del DOM en memoria. Vamos a hacer también algunos tips y trucos con jQuery y después vamos a hacer mucho HTML dinámico y vamos a trabajar con fragmentos en HTML. Así que empezamos ya. Primero que nada vamos a hacer una revisión de jQuery. Acá tenemos un proyecto 100% nativo, ni con servidor, con nada. Esto es simplemente el cliente. Tenemos un archivo acá HTML que está prácticamente vacío. Tenemos el app content y solamente un div y el título ahí. Después tenemos un index que vamos a empezar vacío. Y después les voy a mostrar otro componente, el DOM, que es el que yo he creado para reemplazar el jQuery. Entonces vamos a empezar vamos a mantener todo acá en el scope global, porque vamos a interactuar con el HTML que vayamos creando dinámicamente, vamos a interactuar con eso en la consola del navegador. Entonces por eso lo quiero dejar todo sin función, va a ser sin estructura. Entonces primero que nada, veamos el tema de una revisión de jQuery. Entonces, normalmente, ¿cómo trabaja uno dinámicamente con jQuery? ¿No? Normalmente tenemos un elemento de HTML que ya existe en el DOM. Normalmente tiene un ID, ¿no? Entonces, en este caso es el ID content. Entonces, normalmente lo que se hace es decirnos, bueno, queremos crear un elemento nuevo y agregárselo al content. Entonces lo que hacemos en jQuery, venimos acá, decimos dame un elemento div y le vamos a poner un ID que se llame myDiv, cerramos ahí y le hacemos un append to content. myDiv, append to content. Guardamos esto, vemos aquí el contenido, acá tenemos app content y acá tenemos el div que se ha creado, ¿no? El myDiv. Ahí lo vemos. Entonces después de acá en adelante lo que la gente hace normalmente es, bueno, ahora ya ya tengo mi elemento en el DOM y para trabajarlo le voy a empezar a agregar cosas, entonces primero lo tengo que seleccionar otra vez. Tengo que ir a buscar ese myDiv y, por ejemplo, se le podemos poner atributos. A este le vamos a poner que se llame data name Alejandro. Vamos a tener un atributo que se llame Alejandro y le vamos a agregar una clase que se va a llamar myClass, ¿no? Entonces ahí lo estamos seleccionando y le agregamos atributo y una clase. Y ya que estamos, le vamos a agregar algo para que se vea. Le vamos a agregar un poco de texto. Y el texto, no sé, le pongamos Hello World. Guardamos eso, recargamos. Y ahí tenemos el elemento en el DOM. Hello World, ¿no? Con la configuración. Entonces, pero acá lo que hemos hecho, ya hemos accedido al DOM dos veces acá. Una para buscar el objeto y agregar el elemento y agregarlo y después fuimos a buscar ese elemento. Entonces esto no es muy eficiente, ya lo vamos a ir cambiando. Pero para mejorar la eficiencia aún más, si uno piensa un poquito te das cuenta de que acá jQuery ha creado un elemento nuevo y se lo ha agregado a content. Entonces este elemento nuevo que ha creado el div se tiene que haber creado en memoria antes de agregarlo al DOM. Entonces es acá en donde yo una vez me di cuenta de que si yo hago esto, por ejemplo, myDiv, entonces este elemento debería existir en mi variable. Entonces voy a guardar esto, esto lo voy a comentar para que no se confunda.
recargamos, ahora el DOM está vacío y si voy a la consola y hago myDiv, ahí tenemos la variable y podemos ver que es un elemento, un objeto de jQuery, ¿no? Que está en memoria. Entonces, ahora que esto lo tenemos en memoria, podemos básicamente hacer lo siguiente, myDiv, y le podemos poner todo esto que está acá. Y lo podemos hacer en memoria. Y todavía ni siquiera hemos tocado el DOM. Entonces, acá lo que habría que hacer lo mejor sería const. Pongámosle parent. ¿No? Entonces seleccionamos esto una sola vez. Ahí. Entonces seleccionamos el padre en el DOM una sola vez y ya lo tenemos en memoria. Y esto lo creamos en memoria, entonces ya no necesitamos acceder el DOM para trabajar con myDiv. Entonces eso lo que se puede hacer, lo que empieza a simplificar, es de que ya no necesitamos más los ID. Entonces los ID para buscar algo en el DOM ya no los necesitamos cuando empecemos a trabajar dinámicamente. Entonces de acá lo que podemos hacer es myDiv append to myParent. Y ahí tenemos el Hello World. Entonces, esta forma de trabajar es más eficiente que esta forma. Pero si aplicas esto a una aplicación web entera, la eficiencia se nota porque estás tocando el DOM muchísimo menos que antes, porque estamos trabajando en memoria antes de poner los elementos en el DOM. Y ahora vamos a continuar con esto porque esto también, si lo ven, todo esto está, como se dice, estático, ¿no? Pero hay que empezar a trabajar de una forma más dinámica con esto, para empezar a sacar el jugo a esta forma de crear cosas dinámicamente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear variables, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, vamos a crear una app name, le vamos a poner nombre, Alejandro. Vamos a crear, vamos a hacer un examen myDiv attribute. Entonces acá le vamos a empezar a sacar esto de acá. Sacamos esto, ponemos ahí. En realidad este texto lo vamos a sacar de acá, lo vamos a poner acá. Y tenemos también la clase. Vamos a sacar la clase. Ponemos ahí. Y ahora, para hacerlo aún más interesante, es este div está estático. Lo vamos a hacer dinámico también. Entonces vamos a poner const tag name, se va a llamar div. ¿Sí? Y ahora vamos a empezar a hacer esto dinámicamente. El tag name ahora es dinámico. A esto lo vamos a volver acá. Le vamos a pasar la clase, la variable de la clase, los atributos y le vamos a pasar el texto este también, el app name. Vamos a poner ahí. Ahí se empieza a crear un diseño más poderoso, más flexible, más reusable. ¿Sí? Entonces guardo esto y podemos ver, aparece lo mismo, ¿no? Y lo que vamos a hacer también ahora, le vamos a agregar un evento. Vamos a hacer myDiv. En realidad, ¿sabe qué? Para hacerlo aún más interesante,
Vamos a hacerlo acá. On, click, console log, clicked. ¿No? Entonces miren todo lo que le estamos haciendo. Y saben que para hacerlo aún más dinámico, vamos a ponerle handler. Vamos a hacerlo así. Un click handler lo pasamos directamente ahí. Entonces miren, ahí tenemos todo bien dinámico. Lo que no voy a hacer ahora, para mostrarles un ejemplo también de cómo trabaja esto, no lo voy a agregar al DOM. O sea que estamos creando todo eso sin agregarlo al DOM. Entonces cuando refrescamos la página no hay nada. El DOM está vacío. Pero si vamos a la consola y hacemos myDiv, ahí tenemos el elemento. Y si yo hago myDiv.click, ahí tiene el evento, clicked. Ahora lo agregamos al DOM y cuando le hago clic, ahí aparece el evento. ¿No? Hay un problema con jQuery que a mí, que es algo de jQuery que no me gusta. Si vemos el valor del myDiv, esto es un elemento de jQuery, no es un elemento nativo de JavaScript. Es un objeto de jQuery. Entonces no lo podés tratar como si fuera un elemento del DOM nativo. Ahora a eso lo vamos a eliminar, lo vamos a sacar del DOM, lo vamos a borrar, y de la forma que eso se hace en jQuery es myDiv.remove. Entonces lo hemos eliminado del DOM, ¿no? Ya no existe. Pero la variable todavía existe. El elemento todavía existe en la memoria, lo cual es excelente. Pero el problema es de que el click ya no funciona. Entonces cuando le hacemos clic, la función que le habíamos pasado ahora ya no está, se llama unbound, no está binded, ya se ha perdido, ¿no? Entonces ya no, jQuery ya no ejecuta esa función como la habíamos dicho al comienzo. Y eso es un problema. Entonces jQuery no respeta la configuración de los eventos cuando eliminas un elemento del DOM y lo vuelves a cargar. Eso fue básicamente por una revisión de jQuery, ¿no? De cómo trabajar con jQuery en memoria y hacerlo más dinámico, ¿sí? Entonces ahora vamos a rehacer todo esto. Lo vamos a rehacer, pero en JavaScript nativo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a eliminar esto. Vamos const myDiv equals document create element y vamos a crear nuestro, le vamos a pasar la variable tag name. Pero como ahora es nativo, no hay que ponerle esas flechitas. Es simplemente div, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro elemento nativo. Y lo que vamos a hacer también, ya para tenerlo, vamos a ir a buscar el parent, el myParent que teníamos acá arriba. Lo voy a traer de acá arriba, si lo vamos a reusar, jQuery ya no lo vamos a usar más. Entonces acá en myParent, en vez de usar jQuery, vamos a hacer un document y vamos a hacer un getElementById, y ese ID habíamos dicho que era content. Y ahora, para empezar a jugar un poco con esto en nativo, vamos a hacer inner text y vamos a poner un nombre acá que sea myDiv, ¿sí? Y vamos a agregarle también el myDiv
add event listener, en el evento click le vamos a pasar el click handler. Ahí cargamos de vuelta a la página, vamos a la consola, vamos a la variable myDev y ahí tenemos el elemento y como pueden ver ya no es lo mismo que nos estaba dando jQuery. Esto es un elemento nativo de JavaScript. Ahora lo que vamos a hacer myDev.click y ahí tenemos el evento que está también ejecutando de la misma forma que estaba ejecutando jQuery antes. No lo hemos agregado al DOM todavía. Vamos a agregarlo al DOM. El nativo es myParent. El nativo tiene un método bastante bueno para trabajar esto, que es el appendChild directamente. A cualquier elemento del DOM le puedes pasar appendChild y le pasas el elemento. Cargamos de vuelta, ahí tenemos el div, ¿no? Le hacemos clic y ahí hace como ponemos el evento. Clic, clic, clic. Vamos a cambio de div, hagamos un botón, ¿por qué no? Cargar, ahí tenemos el botón, myDev. Funciona exactamente igual. Demostrando el error, la debilidad que tiene jQuery cuando eliminas un elemento del DOM de jQuery y lo vuelves a cargar. Vamos a ver que el nativo funciona mejor. Entonces, para eliminar un elemento nativo, hacemos myDev, vamos al parent node, llamamos el método removeChild y le pasamos el mismo div. Entonces ahí se ve que se eliminó del DOM, pero todavía lo tenemos en memoria y cuando le hacemos clic vemos que sigue funcionando. El nativo funciona mejor que jQuery. Esa es la comparación jQuery con nativo, pero no trabajamos directamente así con nativo. Entonces ahora entramos, les presento les voy a dar una introducción, una presentación del elemento, del componente que yo he creado para reemplazar jQuery. Es un componente que tiene 500 líneas de código solamente, es extremadamente básico y es a propósito que sea súper básico, con funcionalidad básica, que es lo que más se usa cuando trabajamos dinámicamente con elementos. Entonces, el append, agregar clases, calcular la altura y el ancho de un elemento, crear una etiqueta, eso es el que más se usa, el createTag y el append son los que más se usan. Podemos vaciar un objeto, seleccionar un elemento en el DOM, checar si tiene alguna clase, en fin, tenemos varias cosas acá que es lo que más se usa. Entonces vamos a eliminar esto, que es todo nativo. Y vamos a empezar trayendo, vamos a ir a la parte de arriba, vamos a traer const y le llamo simplemente el DOM, le vamos a poner el nombre DOM y vamos a hacer un new SC-DOM. Primero que nada tenemos que vamos a recrear lo mismo que teníamos antes, entonces vamos a hacer const myDev y vamos a hacer DOM createTag y le vamos a pasar el nombre tag name. Lo que vamos a agregarle también, ahora que lo tenemos en el myDev, como es nativo, le vamos a poner también un inner text. Le vamos a poner el nombre acá, el nombre que teníamos antes, el texto era, le vamos a poner el app name, ¿no? Tenemos ahí el app name y le vamos a poner también el evento, vamos a hacer myDev. Listener y ya lo vamos a ir mejorando esto. Ahora estoy mostrando esto, pero va a ir mejor que esto. Vamos de a poco. Entonces el add event listener, le ponemos el click y le pasamos el click handler. Okay. Cargamos, vamos a la consola, myDev, ahí tenemos el botón, myDev.click. Sigue funcionando porque todo es nativo.
Entonces ya de entrada hemos mejorado la sintáctica de esto. Pero esto no es la gran cosa. Lo que realmente se empieza a hacer fabuloso acá es de que el create tag acepta un segundo argumento. El primer argumento es un nombre, el nombre de la etiqueta, y el segundo es una configuración. Entonces esta configuración es un objeto. Entonces le voy a poner tag config. Y acá vamos a declarar el tag config y va a ser un objeto. Entonces empezamos con esa configuración. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando ahora es de que estas dos líneas que tenemos acá las eliminamos. Entonces ahora vamos adentro del create tag para que vean lo que está sucediendo con este método. Acá tenemos la función create tag. El primer parámetro es el nombre del tag y el segundo la configuración. Entonces lo primero que hacemos acá es crear el tag con el nombre que le pasamos. Si yo voy a esta función create tag, hay que definir un par de cositas. Puede ser un SVG, puede ser un HTML o puede ser un no normal. Eso se define acá, pero en este caso no importa. Creamos el tag y acá tenemos el nuevo elemento. Entonces tenemos un nuevo elemento. Si no le pasaste una configuración o si te equivocaste y la configuración no es un objeto, entonces automáticamente ya volvemos acá y devolvemos el elemento creado prácticamente vacío, que no tiene nada. Y entonces la configuración que le pasamos, hay varias opciones. La configuración puede tener texto, prop, atributo, evento o clase. Esta función básicamente calcula todo eso por nosotros, hace todo el trabajo por nosotros desde una sola configuración. De la forma que eso funcionaría es, acá en el tag, vamos a decir que el texto el texto va a ser el app name, la clase va a ser my class, el prop no es muy popular, pero voy a elegir uno para simplemente el ejemplo. Align, le pongo un string vacío. Después tenemos atributo. El atributo le vamos a pasar esa variable que tenemos arriba, myDivAttribute. Y tenemos el evento. Entonces el evento acepta un objeto que es un par, o sea, una llave y el valor. Entonces la llave, el nombre de la propiedad, es el evento al cual nos queremos suscribir. Entonces en el caso nuestro es el click. Entonces en click le vamos a pasar la función clickHandler. ¿Ven? Entonces en esta configuración ya configuramos el elemento entero. Vamos a guardar esto. Cargamos. Vamos a la consola. MyDiv. Ahí tenemos el botón y tenemos todo. La clase, el texto, el atributo es un botón. Y si le hacemos el myDiv.click, funciona igual que funcionaba antes. Ahora vamos a seguir creciendo un poco con esto. O sea, vamos a hacer un poco más complejo para que se vea más la importancia de esto. El parent. Vamos a hacer un get tag. Y esto no les mostré. Para seleccionar algo del DOM, le hacemos un get tag y le paso el ID ese, el ID content. Y esto es similar a jQuery, ¿no? De esta forma. Entonces ahí estamos usando el DOM de este objeto para traer esa etiqueta. Y de la forma que funciona este tag es que pueden pasarle, esto es exactamente como jQuery. Pueden pasarle un ID, pueden pasarle una clase, pueden pasarle otra clase, pueden pasarle por ejemplo un nombre, una etiqueta, puede ser div, video. Y si entramos dentro de esto, del get tag, para que lo vean,
para que vean esta función, donde está el getTag. Entonces acá tenemos esta función que básicamente está haciendo todo eso, está calculando, está viendo si tiene un ID, está viendo si tiene solamente una clase, está viendo si tiene un nombre de etiqueta, por último hace un query selector, si ninguno de estos es true, es verdadero, hace un query selector, que eso siempre funciona. Y tiene la opción también de pasarle un parent. Entonces, porque a veces, cuando le haces un buscar y le pasas el selector, va a buscar desde arriba, desde el documento, desde la parte más alta del DOM. Pero a veces nosotros ya sabemos en qué parte del DOM está ese elemento. Entonces, para hacerlo más rápido y más eficiente, si queremos le podemos decir, acá te paso el padre en donde existe ese elemento que estoy buscando. Entonces no hace falta que empieces desde arriba del DOM. Puedes empezar de donde yo te estoy diciendo. Entonces el getTag te trae lo que sea que vos estés buscando. Y hasta inclusive también podemos traer, supongamos un ejemplo, agarro este texto acá. Un texto, supongamos que estamos trabajando dinámicamente, si le paso un elemento que ya existe, porque como la librería está funcionando con elementos del DOM y a veces con nombres de ID, pero más que todo el elemento del DOM, a veces uno no sabe si ya lo tenés el elemento del DOM o si tenés solamente un ID. Entonces si le pasas un elemento que ya existe, que ya lo tenés creado, automáticamente te lo devuelve, ¿no es cierto? Entonces va a crear acá. Entonces te dice, si no es un string, automáticamente te devuelve tu selector. Significa de que ya lo has encontrado, que es un elemento en el DOM. Entonces vamos a volver eso atrás. Y acá lo que vamos a hacer, vamos a hacer un myParent, append child, y le ponemos el myDiv. Y ahí tenemos el botón, le hacemos clic y ahí va cliqueando. Vamos a hacerlo más complicado ahora. Supongamos que tenemos que crear un formulario. Los formularios son bastante complicados de trabajar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un formulario con 3 inputs y un text area. Entonces vamos a hacer name input, crear tag, un input. Ya que en la configuración, este input lo vamos a configurar con un texto que sea el app name. ¿Okay? Y vamos a crear 2 inputs más. Este se va a llamar last name, va a ser un input, pero en vez de poner el texto le vamos a pasar un atributo. Queremos que el atributo tenemos un objeto, el atributo placeholder tenga el nombre last name, ¿no? El placeholder. Entonces agarro esto y lo pasamos acá porque si lo vamos a hacer lo mismo con el siguiente, que este va a ser el de la dirección, address. Entonces el address va a tener un placeholder que sea address. Y el siguiente, el último, va a ser un comment text area. Y le vamos a poner el placeholder de este, va a ser comments. Lo voy a crear otra vez. Este va a ser myDiv. Ya hemos dicho que era, bueno, le vamos a cambiar acá, en vez de button lo vamos a pasar de vuelta a div. Entonces acá vamos a tener tag name, tag name, y no le vamos a poner ninguna configuración. Ahora tenemos que agregárselo a div porque estamos creando todo dinámicamente. Entonces hay que hacer append child name input. Entonces 1, 2, 3. Esto es last name, address input, comment text area.
Cargamos de vuelta y ahí tenemos nuestro formulario cargado. Saco eso, eliminamos así. Nos iremos directamente al padre. Cuando cargamos, ahí sí, ahora sí está en columna, ¿no? Y ahí tenemos el formulario. Pero obviamente esto ya se empieza a poner complicado un poco, porque imagínense si tenemos, en vez de 4 elementos tenemos 16. Vamos a tener que agregar 16 de esto, entonces esto ya se pone horrible. Entonces esto hay que solucionarlo. Creamos una variable que se va a llamar element list, va a ser un array, y acá le vamos a poner, vamos a crear todo esto, lo vamos a poner en el array. Eliminamos todas estas variables, eliminamos esto y ahora simplemente hacemos element list for each elemento. Por cada elemento le vamos a hacer un append child elemento. Ahí tenemos, y esto supuestamente tendría que ser lo mismo, ¿no? Está cargado, es lo mismo. Entonces ahora cuando tenemos una situación en donde tenemos algo súper grande, esto se justifica porque tenemos algo grande, pero ahora lo manejamos como una lista y ahí tenemos todo. Ahora el valor impresionante que tiene esto, porque hay que verlo un poco más allá de todo de lo que estamos haciendo con el ejercicio. Esta configuración la pueden traer del servidor. Esta configuración, eso se llama metadata. Metadata es cuando haces cosas basadas en una configuración. Entonces, a esta configuración, para un elemento, la puedes traer del servidor. Por ejemplo, puedes llegar a tener información en el servidor, a lo mejor el texto puede estar en el servidor. Entonces, basado en un sistema extremadamente dinámico, cuando tenés cualquier cantidad de clientes y cada cliente tiene una configuración diferente de algo, podés crear en el servidor configuraciones de la interfase del usuario, hasta inclusive el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, yo acá agregamos, tenemos el tag name div, pero esto podría ser también, podría ser un input tag. Hacemos ahí. Y a esto le voy a hacer un reemplazar. Lo voy a reemplazar por input tag. Y lo reemplazo todas. ¿Sí? Input tag. Entonces ahora estamos usando la variable input tag. Cuando cargamos, todo funciona perfectamente igual. Entonces hacemos lo mismo con text area. Text area tag. Y vamos a reemplazar también por eso. Reemplazamos todo. Ahí va. Y funciona igual. ¿Ven? Todo esto es 100% dinámico y puede venir de cualquier lado. Puedes venir del servidor, de un archivo JSON. Esto tiene un valor increíble, este diseño, este patrón de diseño, para crear aplicaciones web dinámicas. Vamos a continuar con la última parte de este tutorial y vamos a ver un patrón de diseño que es
viejísimo este patrón. Lo que tuve que hacer en este proyecto es empezar un proyecto nuevo porque necesitamos el servidor, y esta es una aplicación de Node. Tengo acá Node en localhost ya andando, corriendo, y tuve que hacer un proyecto diferente y tengo que hacer el debugging en el Chrome, porque me fue imposible hacer que los breakpoints en el cliente se ejecuten. Entonces básicamente este patrón de diseño, lo que se llama básicamente son fragmentos de HTML que se traen desde el servidor, ¿no? Entonces en el servidor requiere un servidor, obviamente, y en el servidor lo que tienen que hacer es configurar una API, una ruta, y obviamente le ponen el nombre que quieran. Yo le pongo el getFile, y lo que hace ese getFile es simplemente busca el sistema, el file system, el sistema de archivos del servidor, y busca en el directorio, en la ruta que yo le paso, y le digo anda a esta ruta y tráeme tal archivo, ¿no? Un archivo HTML. Y acá en el cliente, acá estoy haciendo un fetch de la ruta getFile, le estoy pasando un parámetro de path, y acá le paso la dirección que va a ser. Si ven acá arriba a la izquierda tengo esta carpeta HTML, que esta carpeta HTML no es pública. Si yo voy acá al localhost HTML, no se puede, que no quiera HTML, header.html, tampoco, ¿no? Eso es privado, no se puede, no puede acceder a eso. Entonces tiene que ser solamente a través del API. Entonces vamos a traer, primero que nada vamos a traer ese HTML del servidor, que si lo vemos acá es simplemente eso, son 6 headers. Entonces vamos a hacer const fragmento HTML, y vamos a hacer como pueden ver acá, esta función es una async, porque vamos a hacer un await del getFile, que vamos a hacer un getFile, y acá le voy a decir tráeme del servidor, tráeme la carpeta HTML, de la carpeta HTML tráeme header.html. ¿Sí? Entonces guardo, voy a poner un breakpoint acá en el navegador, ejecutamos, step over, ahí tenemos el fragmento HTML, vamos a seguir. Entonces eso facilísimo. Entonces ahí llega el HTML, ahora lo tenemos en el cliente. Y una de las cosas que vamos a hacer, que se llama string interpolation, no sé cómo se dice en español, que es básicamente, como pueden ver acá en el archivo HTML, tenemos estos brackets ahí, que hay, eso es básicamente una librería muy famosa que se llama Handlebar, que básicamente hace esto, te agarra strings, le pasas un objeto y te cambia, te elimina la propiedad, los brackets, y te pone el valor que hay en el objeto. Entonces lo vamos a hacer eso rapidito, no vamos a andar mucho tiempo con eso porque son cosas viejas ya que a lo mejor muchos de ustedes saben y son cosas simples. Entonces vamos a ponerle acá HTML data, entonces va a ser un objeto, y habíamos dicho que era, la propiedad se llama header1. Entonces ponemos header1 para tener un valor de Alejandro, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es, acá el fragmento va a ser un let, porque le vamos a cambiar el valor, vamos a reusar la misma variable. Entonces el fragmento HTML, lo que hacemos va a ser fragmento HTML igual a, y acá vamos a llamar al DOM, al CSDOM, y vamos a usar un método que se llama supplant.html, suplantar HTML, y el primer argumento es el HTML, el string, y el segundo el objeto. Entonces le pasamos fragmento HTML y HTML data. Lo lindo de esto, de hacer esto, que también se puede hacer en el servidor, y eso es importantísimo porque muchas veces tenemos una vista que es muy compleja, que tiene muchísimo HTML y no lo querés crear dinámicamente.
Yo obviamente hasta ahora hemos hecho todo dinámico, que tiene un uso espectacular, pero hay muchos otros casos en donde conviene escribir el HTML estático en el servidor nativo y después usar los braces, y en el mismo servidor hacemos lo mismo que estoy haciendo acá en el cliente. En este caso el objeto está en el cliente, pero esto podría ser información que han sacado de la base de datos antes de mandar el HTML. Entonces en el servidor, en vez de hacer un get file, a lo mejor sería un get, a lo mejor por ejemplo un get view, por ejemplo, ¿no? Un get view. Entonces tienen un view específico y buscan el HTML, le hacen el string interpolation con el objeto en el servidor y ya lo mandan al cliente ya listo para ser consumido. Step over. Entonces acá tenemos el fragmento HTML, vemos ahí header 1, y ahora ya no está más header 1, este es el valor nuestro, Alejandro. Entonces eso se llama string interpolation y eso es nada nuevo, es no sé cuántos años, décadas tiene de... Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a jugar un poco con esto. Entonces vamos a empezar a prepararlo para agregarlo al DOM, porque hasta ahora esto ha sido todo en memoria, no hemos agregado nada en el DOM. Entonces vamos a crear una nueva variable, un nuevo elemento, vamos a llamar myDiv, y este va a ser un dom.createTag y va a ser un div. Entonces creamos nuestro div, y lo que voy a traer también para ya tenerlo, que en algún momento lo vamos a necesitar, que para agregarlo al DOM necesitamos agregarlo acá al app content. Entonces lo vamos a agregar acá y vamos a usar la etiqueta app content. Entonces voy a copiar esa etiqueta y acá voy a hacer un app content y ya lo vamos a tener listo. Vamos a poner un get tag y le decimos que vaya a buscar esa etiqueta, la etiqueta app content en el DOM. Punto inner HTML, y ahora directamente lo estamos metiendo adentro del div que hemos creado. Cuando agregamos un string adentro de un elemento nativo, acá tenemos el elemento div, ¿no? myDiv, que es un elemento del DOM, y vamos a ir a los children. Vamos a ir acá a los children y tenemos la colección, ¿no? Y ahora estos headers son elementos del DOM, ya no es más string. Esto ahora es un elemento del DOM. Entonces, como ahora es un elemento del DOM, el navegador ya ha procesado todo ese string y lo ha convertido ahora en memoria en un children del div que hemos creado. Entonces ahora que se lo hemos agregado, podemos empezar a trabajar con todos estos elementos dinámicamente de la misma forma que fue haciendo en el comienzo. Vamos a cambiar el texto de la h3. Entonces vamos a hacer const, una nueva variable, vamos a poner myh3 igual. Y esto es otra parte que se pone interesante también. ¿Por qué? Porque de la forma que estamos trabajando, yo puedo ir a buscar ese h3, ese header 3, pero lo busco dentro del div. Get elements by tag name. Entonces le digo, tráeme el tag h3. Como es, pueden ver acá la s es plural, porque pueden ser varios tags. Si hubiera más de un h3 me traería más de uno. Entonces voy a agarrar directamente el índice 0 del array que va a devolver. Entonces lo estoy buscando directamente adentro del div. No estoy yendo hasta arriba del documento, hasta arriba del DOM y atravesando el DOM desde arriba. Eso es mucho más caro, como se dice, y es más lento. Lo estamos haciendo directamente desde el myDiv, porque lo tenemos ahí en memoria. Entonces esto es rapidísimo. myh3 y le vamos a cambiar el texto, le vamos a poner Scotty. Vamos a poner ahí Scotty. Y ya que estamos, vamos a hacerlo rapidito para que trate de no demorarnos tanto. Vamos a hacer el h6 también.
just a H6 header. Entonces acá vemos en el navegador, vamos a my div, children, entonces hemos cambiado el H3, le hemos puesto el nombre de Scotty y ahora vamos al H6, ahí, 5 y vamos a... Y acá está el texto que yo le puse, just a A6 header. Y ni siquiera lo he agregado el DOM todavía, esto todavía no existe en el DOM. ¿Ven? El DOM todavía está vacío, todo esto es en memoria. Y ahora lo vamos a agregar, vamos a hacer un appcontent.appendChild y vamos a pasar el myDiv. ¿Sí? Y ahora sí tenemos el contenido en el DOM. Con el nombre cambiado, el 1, el Scotty y el último acá. Y lo que voy a hacer ahora es, vamos a traer el formulario. Para un ejemplo diferente, este formulario, ¿no? Acá tenemos, el problema con los formularios es de que a veces tienen muchos elementos, son grandes, son complicados, requieren mucho HTML. Entonces crear un formulario dinámicamente, como lo venimos haciendo hasta ahora, consume bastante tiempo. Entonces normalmente uno preferiría escribir el HTML directamente de esta forma. Entonces este diseño es excelente para esto, para formularios este es un diseño excelente. Esto para formularios y para vistas, para hacer una vista completa de una página, esto es excelente. Vamos a eliminar la data esta porque no hace falta. El fragmento se lo vamos a poner directamente adentro del div, ahí. Entonces traemos el formulario, se lo ponemos directamente al div, eliminamos esto, ¿no? Guardamos, ahí tenemos el formulario que cargo directamente al servidor. Suponiendo que es un formulario súper enorme, no hay ningún problema, creas todo acá en el HTML, un junior lo puede hacer, ahí está todo, rapidito. Muchísimas gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado un poquito más que en los otros videos de arquitectura. Seguimos en contacto y gracias. Hasta luego.